presentación para el trabajo práctico que nos mandó a hacer el profesor Héctor Saldaña, de quinto año A del Colegio Guadalupe. La consigna del trabajo fue hacer una interpretación de uno de los cuentos dentro del libro El Aleph de Jorge Luis Borges. Dentro de las opciones nosotros elegimos el Aleph. Bueno, ahora para ponernos en tema, antes de explicar nuestra teoría, vamos a contar un poco de qué se trata el cuento. El Aleph comienza hablando de la muerte de Beatriz Viterbo, que es muy cercana al relator. Nos damos cuenta de que estaba enamorado de esta mujer que fallece. Entre los que se encuentran en la casa está el primo de Beatriz, que se llama Carlos Argentino Daneri, y él empieza a frecuentarse con el relator, que nos damos cuenta al paso de la lectura que es Borges. También, al igual que Borges, se dedica a la literatura y es escritor, y en un par de ocasiones él le pide unos favores a Borges, y como que él empieza a ser su amigo o querer ser más cercano a Borges, pero este no quiere porque piensa que está loco, y entonces él esos favores que le había pedido no los cumple. Un día Carlos llama a Borges contándole que en la casa de Carlos, donde había vivido también la chica que la amaba, esa casa iba a ser demolida. Entonces Carlos le cuenta por qué es tan importante que esa casa no sea demolida, y ahí es cuando le cuenta la historia del Aleph. Él le dice a Borges que el Aleph es un punto en el que se encuentran todos los puntos, donde él puede ver todo. Entonces, Borges, no creyendo mucho porque él piensa ya que está loco, va y decide que quiere ir a ver el Aleph. Entonces le dice a Carlos que quiere ir a verlo. Él lo invita a su casa un día y va a verlo. Cuando va a su casa, Carlos le dice que se encuentra en el sótano, que va a tener que bajar, por unas escaleras. Le da una serie de explicaciones de cómo va a encontrar el panorama, y entonces cuando Borges está bajando, Carlos cierra la puerta, él está abajo, se encuentra Borges con una bola que se da cuenta ahí en ese momento que es el Aleph. Cuando lo ve, empieza a ver todo el universo y todo lo que se encuentra en Él queda muy sorprendido, y luego él sale de la casa de Carlos, y entre todos sus pensamientos comienza a preguntarse. Está muy confundido por lo que acaba de vivir, y empieza a preguntarse si es el único Aleph que existe o qué es lo que vio, si es real. Entonces, en la última parte, Borges se pregunta el por qué él no había ganado ningún premio por su último cuento, mientras que Carlos, por sus poemas, había ganado un premio, siendo estos mediocres. Entonces, con el cuento ya contado, lo que nosotros interpretamos a grandes rasgos es que hacia el final del cuento, en realidad, cuando Borges baja al sótano, antes de ver el Aleph, en realidad, él sí fue envenenado. Él sí fue envenenado por Carlos, que ya más tarde explicaremos por qué lo está queriendo matar. Y mientras ve el Aleph, en realidad, el Aleph no es real, sino que es él muriendo. Entonces, una vez terminado de ver el Aleph, él murió, y cuando está volviendo a su casa, en realidad, él está descendiendo al infierno. Y más tarde vamos a dar varias citas en las que respaldaremos todo lo que estamos diciendo ahora. La interpretación empezaría con Borges estando obsesionado con Beatriz, por lo que desde su muerte
cada 30 de abril va a su casa durante varios años. Esto claramente hace que Carlos realmente piense que hay una amistad entre él mismo y Borges. Por ende, cuando surgen unos problemas con sus poemas, le pide ayuda a Borges para sus prólogos. Borges al principio le dice que sí, que lo ayuda, pero después no cumple con su palabra. Al cabo de un tiempo, Carlos nuevamente le pide ayuda para esta vez por su casa, porque se la van a demoler, y ahí es cuando se cae en cuenta que Borges tampoco le había ayudado la primera vez con sus poemas. Esto hace que, sumándole la segunda vez que tampoco lo ayudó, se siente traicionado y, con su ya trastorno desde antes, busca la forma de matarlo. Para respaldar nuestra teoría de que Borges no considera a Carlos como un amigo, no como al menos como Carlos considera a Borges, tenemos 4 citas del libro para mencionar. Es autoritario, Carlos, pero también es ineficaz. Su actitud mental es continua, apasionada, versátil y de todo insignificante. Íntimamente siempre nos hemos detestado. Nada memorable había en sus poemas. Muy bien, es así entonces que Carlos, con la intención de matar a Borges, empieza a intentar atraerlo, utiliza ciertos elementos como carnada para poder matarlo. ¿Qué es lo que hace? Acude a la ayuda de Borges para evitar que demolieran su casa. Entonces, una vez Borges dentro de la casa de Carlos le empieza a decir que él no puede permitir que demolieran su casa, más allá de que fuera un tema sentimental, porque era la casa de sus padres, donde él se había criado, también porque ahí había un elemento esencial con el que sin ese elemento Carlos no iba a poder terminar los poemas que estaba escribiendo. Y describe a este elemento como el Aleph, un punto desde el que se ven todos los demás puntos. Con esta carnada ya implantada, Borges se ve muy atraído, muy curioso por esta idea que Carlos le describe y le dice que está bien, que acepta, que quiere ir a ver este Aleph. Así, Carlos, antes de conducirlo al sótano donde estaba el Aleph, le ofrece una copa de coñac. Entonces, vamos a suponer que esta copa de coñac está envenenada. Cuando Carlos le da la copa de coñac a Borges, Borges la ingiere y luego lo deja en el sótano. Le dice que tenga cuidado, que va a estar oscuro, que no se tropiece con los escalones y luego cierra la puerta. Borges baja y una vez que está abajo, empieza a sentirse mal. Entonces, vamos a entender que este sentirse mal es que está haciendo efecto el veneno que antes le dio Carlos. Cuando empieza a sentirse mal es cuando empieza a ver el Aleph. Entonces, ahora es cuando está agonizando, cuando empieza este proceso de muerte, sin llegar a su conclusión. Esta alucinación, producto del envenenamiento y el que está agonizando, es lo que se describe como el Aleph. Y mismo así, para justificar esta teoría de que Carlos estaba loco y sí lo envenenó, podemos citar que Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Como también me había dejado manipular por un loco, luego tomar un veneno. Entonces, para nosotras, el Aleph que ve Borges no es realmente un punto en el que se ven todos los puntos o mismo la descripción del universo como se puede interpretar, sino es más bien el proceso en el que el alma de Borges va abandonando su cuerpo y hasta a punto de ingresar al infierno. Dicho esto, la teoría es que, una vez terminada la visión del Aleph, es que en realidad no es una visión, sino la muerte de Borges, al menos de nuestro personaje principal. Y a partir de eso, en el transcurso en el que él se va a su casa y toma el subterráneo, lo que nosotras creemos es que en realidad es el transcurso o el viaje de Borges descendiendo al infierno. Entonces, para eso tengo esta cita acá textual, justo después de haber visto el Aleph. Entonces, primero, una cita es: la indiferencia de mi voz me extrañó. Con esta cita lo que intento remarcar es la diferencia de las atmósferas antes y después de ver el Aleph. Al principio se ve como en realidad Carlos estaba mucho más ansioso y Borges estaba casi que desesperado por ver el Aleph. Después hay menciones
de ansiedad, de despedidas, de alejarse, del perdón y de suaves energías. Lo que nosotros empezamos a remarcar es la atmósfera infernal, la idea de que él está muerto. Entonces por eso su actitud cambia. El camino propiamente dicho al infierno, nosotros lo mencionamos sobre todo en la siguiente cita, que es: en la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. En la calle, para nosotras, es el camino que hace hasta llegar antes de descender al infierno. Después están las escaleras de Constitución, sobre todo con la palabra escaleras, no solo denota movimiento, sino que aparte descenso. Entonces ese es para nosotros el momento en el que él desciende al infierno. Después está en el subterráneo, que el subterráneo para nosotros representa la barca de Caronte, como la versión moderna. Y después, cuando dice me parecieron familiares todas las caras, para nosotras es las caras se está representando a todas las personas en el inframundo que murieron. No es realmente que le parecen familiares, sino que son todas iguales, porque son todas las almas de las personas que lo van a acompañar. La mayor parte de lo que sigue no es relevante para nosotras en nuestra teoría, pero una cita que sí nos gustó y que podríamos seguir explayando es la siguiente. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura. Y más adelante dice: mi obra, Los naipes del Taur, no logró un solo voto. Este premio, el segundo Premio Nacional de Literatura, nosotros creemos que en realidad está representando un premio Nobel, porque como ya se sabe, los premios Nobel no se pueden recibir luego de la muerte, solo pueden recibirse o darse en vida. Una de las cosas que nosotros notamos es que Borges no recibió ninguno. Y nos hizo preguntarnos por qué un escritor malo, según Borges, como es Carlos, gana un premio cuando Borges, siendo tan bueno y tan reconocido incluso en la historia, no gana ninguno. Nuestra teoría es que él murió y es por eso que no recibió ni un solo voto, porque ni siquiera fue considerado. Es que no fue considerado, que no podía ser considerado. El autor había muerto. Y eso nosotros lo consideramos como una prueba más de lo que ya estamos diciendo. Entonces, para concluir con esta teoría que nosotras fundamentamos, cabe lugar decir que Borges, una vez más, como en la mayoría de sus relatos en este libro, está haciendo alusión a el universo. Está intentando explicar o intentando hablar siempre de cómo funciona el universo, de cómo es que nosotros podemos tener una visión u otra del mismo. Y como conclusión de la teorización en sí, podemos decir que entonces Borges sí murió y lo que sigue en la historia es el relato de su descenso al infierno. Bueno, muchas gracias por haber visto este video y por que haya sido de su agrado.